Este martes 6 de abril se producirá un encuentro entre los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania y la Unión Europea, con representantes del gobierno iraní. Y el tema será el acuerdo nuclear, aquel acuerdo que se firmó en el año 2015 y que tenía como propósito evitar que Irán desarrollara armas nucleares. Y ese acuerdo, ustedes recordarán que fue denunciado por la administración del presidente Donald Trump, que volvió otra vez a la política de la imposición de sanciones para obligar a Irán a desistir de ese proyecto, cosa que no se había logrado durante un buen tiempo de vigencia de sanciones de ese tipo. Los esfuerzos por llegar a acuerdos que con la ayuda de la Organización Internacional de la Energía Atómica evitara, mediante el mecanismo de la supervisión y con unos compromisos constatables, conseguir el objetivo de evitar desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de ese país. Esos esfuerzos creo yo que son el resultado de la evolución de la situación, de la realidad de Oriente Medio, porque durante un buen tiempo se trató de contener a Irán por esa vía, por la vía de las sanciones y por la vía intentando aislar a este país para arrancarle concesiones, que no fue posible. Al contrario, ese país fue ganando terreno, porque la cosa cambió, la correlación de fuerza en la región cambió de manera significativa luego de la intervención de Estados Unidos en Irak. Ya eso nosotros lo hemos explicado en otras ocasiones. Estados Unidos intervino en Irak, cambió la realidad de ese país, un país de mayoría chiita en donde mandaban los sunitas, con Saddam Hussein a la cabeza. Cuando eso se modificó, entonces esa mayoría chiita se impuso, formaron el gobierno y terminaron buscándole el lado a los iraníes. Al general Qasem Soleimani lo asesinaron fue durante una visita que hizo a Irak, con cuyo funcionario tenía Irán muy buenas relaciones, intercambios al más alto nivel, a pesar de la prolongada intervención de Estados Unidos y su incluso presencia militar en ese país. Pero además de eso, Irán tenía o tiene influencia en el Líbano, en donde prácticamente es quien traza la pauta, con la situación que se generó en Siria con la aparición del Estado Islámico y un paquete de grupos armados. También eso creó unas condiciones para que Irán incrementara su participación en esos conflictos, su presencia en la zona. Y lo otro fue lo de la guerra de Yemen, que abrió las puertas también para la penetración de la influencia iraní. Y entonces eso convierte a Irán, todo eso convierte a Irán en una potencia regional con más incidencia que antes. Y los países que son los adversarios de Irán, como es el caso de Arabia Saudita, Israel, con el proyecto del desarrollo o la posibilidad de desarrollo de armas nucleares, han tenido una gran inquietud en el marco del incremento de esa influencia de este país. Y por eso la presión tanto de Israel como de los saudoárabes de producir
de generar una política un poco más agresiva con respecto a este país. Y siempre se opusieron a las conversaciones para, por la vía de la negociación, buscarle una solución al programa nuclear iraní. Pero la realidad concreta indicaba que había que hacer un esfuerzo para conseguirlo por esa vía, porque lo otro era sumamente riesgoso para una región con esos niveles de confrontación. Pero además de eso hay otro elemento que fue la irrupción de Rusia en el escenario de Oriente Medio, con una participación ahí muy decisiva en la lucha contra el Estado Islámico, que le dio una incidencia, una influencia mayor que la que tenía antes de todo eso. Siempre mantuvo unas buenas relaciones con el gobierno sirio, pero a raíz de eso, su presencia militar incluso pues fue un factor que incrementó la incidencia de Rusia en esa zona. Y por eso fue parte importante de esas conversaciones que dieron como resultado la firma en el 2015 de ese acuerdo nuclear. Ahí pues se ha producido un cambio en la posición de Estados Unidos, que ahora participa para retomar lo que se había acordado. Un fenómeno curioso, porque a Irán siempre se le acusó de ser un incumplidor de los compromisos, de ser un país difícil para lograr con él un entendimiento, y resulta que en este caso el problema no estuvo del lado iraní, sino más bien del lado de Estados Unidos, que como país, después que se asumió un compromiso, dio marcha atrás y ahora vuelve nuevamente a retomar lo que se había iniciado. Yo creo que en definitiva esto es una buena noticia. Un país que es productor de petróleo y gas, con capacidad para incrementar la oferta en el mercado en un momento en el que los precios tienden al alza, es una buena noticia para los que no son productores y también para los países europeos que tenían ahí buenos negocios con Irán, porque después que se firmó el pacto, el único país que no hizo buenos negocios con Irán fue precisamente Estados Unidos. Pero después ahí estaban, por ejemplo, Airbus le vendió a Irán, después del levantamiento de las sanciones, unos 118 aviones, un negocio multimillonario. Ahí estaba la Total de Francia, con la explotación de yacimientos petroleros y con proyectos multimillonarios en el área energética. Y estaban empresas de Italia, de Alemania, y ahí, bueno, pues los intercambios eran importantes, y todo ese negocio se perdió cuando Donald Trump volteó la tortilla y denunció el acuerdo nuclear del año 2015. El gobierno de Irán dice, bueno, no hay necesidad de volver a discutir más nada, porque ya nosotros llegamos a un acuerdo. Lo único que hay es que levantar las sanciones para entonces retomar lo que ya se había acordado. Algo que tiene su lógica, porque en definitiva no se ha reportado un incumplimiento que no sea consecuencia de la marcha atrás que ya produjo Estados Unidos. La situación de Irán yo creo que es entendible, porque el deseo es quitarse de encima las sanciones para poder vender su petróleo, para poder hacer negocios sin restricciones, y para eso la eliminación de las sanciones es una cuestión fundamental, y volver a discutir el mismo tema es
exponerse a tener que asumir condicionantes adicionales a los compromisos que ya asumió con el acuerdo de 2015. Entonces su posición de que volvamos a lo pactado y comencemos retirando las sanciones es una posición que tiene su lógica, y desde el punto de vista de los intereses iraníes es algo que creo yo que es un enfoque conforme a su conveniencia. Vamos a la otra pausa.